Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Agente del Ministerio Público, Víctor Manuel Guacuja de Pablos, con número de GAFET 58998 y datos de identificación previamente registrados ante este tribunal. ¿Quién lo acompaña? Agente del Ministerio Público, licenciada Michelle Tena Covarrubias, con número de gafete 59350, datos previamente registrados ante este tribunal. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Defensor particular, licenciado Brandon Rodríguez Durán, cédula profesional 60254, datos de identificación previamente registrados ante este tribunal. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Defensor particular, licenciado Adrián Martínez Salcedo, con número de cédula 32644 y con datos previamente establecidos ante este tribunal. Gracias. Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Para vincular al proceso. Adelante. Permiso para desplazarme en sala. Concedido. Su señoría, con fundamento no establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el hecho que la ley señala como delito de homicidio en razón de parentesco, previsto y sancionado en el artículo 302 con relación al artículo 323 del Código Penal Federal, en agravio del señor Alejandro Campos Rodríguez. Para acreditar el hecho que la ley señala como delito, esta Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. La entrevista realizada por parte del Ministerio Público a Raquel Castillo Padilla, en la cual menciona que en la mañana del 20 de diciembre del año 2014, el señor Alejandro Campos dejó abierto su Facebook, en el cual ella pudo leer un mensaje dirigido hacia Janina Domínguez que decía: soy el hombre más feliz del mundo, me vas a hacer padre, eres el amor de mi vida, te amo. Posteriormente, a la llegada del señor Alejandro Campos a su domicilio, ubicado en la calle de Reforma número 321, 5A, Colonia Lomas de Chapultepec, en la madrugada del día 21 de diciembre del año 2014, es confrontado por Raquel Castillo, diciéndole que ya se había enterado de todo, que le estaba poniendo el cuerno y que había embarazado a otra mujer. A lo cual Alejandro Campos contesta diciendo: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Aquí el único problema eres tú y más vale que te vayas buscando dónde vivir. Posteriormente se abalanza a Raquel Castillo hacia el señor Alejandro Campos. El señor Alejandro Campos contesta con 2 cachetadas, la tira al suelo y se retira a su habitación. Raquel Castillo se va a la cocina y minutos más tarde es alcanzada por el señor Alejandro Campos, quien nuevamente comienza a discutir, le da 2 cachetadas y es momento que menciona a Raquel Castillo que no recuerda cuándo tomó un cuchillo. También se cuenta con la entrevista realizada por parte del Ministerio Público a Cristal Fernández, quien menciona que en la madrugada del día 21 de diciembre del año 2014 llegó Raquel Castillo Padilla tocando a su puerta de manera desesperada, diciendo que la había regado y que llamara a emergencias. Al dirigirse hacia el apartamento de la señora Raquel Castillo, Cristal Fernández encuentra al señor Alejandro Campos ensangrentado e inconsciente en el suelo. También se cuenta con el parte informativo de Alberto Lavarrieta y Javier Barrabasco, quienes mencionan que aproximadamente a las 5:50 de la mañana encontraron en el domicilio antes mencionado al señor Alejandro Campos ensangrentado, su camisa con roturas y un cuchillo de cocina de marca 3 claveles. También se cuenta con el parte pericial del señor Manuel Higareda, quien menciona que a las 6:30 de la mañana, en el domicilio ubicado en la calle de Reforma, número 321, 5A, Colonia Lomas de Chapultepec, se encontró una camisa masculina con rastros biológicos, un cuchillo de cocina, marca 3 claveles, y menciona también que una femenina hirió de gravedad a su esposo, provocándole así la muerte. Para respaldar lo antes mencionado, se cuenta también con el informe médico del médico legista, el señor Manuel Valeriano, quien menciona que el señor Alejandro Campos presentaba 2 heridas graves, siendo la primera de ellas la que le provoca la muerte. Su señoría, para probar la probabilidad del que fue Raquel Castillo Padilla y nadie más quien cometió el ilícito en contra del señor Alejandro Campos Rodríguez, esta Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. La entrevista realizada por parte del Ministerio Público a Raquel Castillo Padilla, quien menciona que en la mañana del 20 de noviembre, después de leer los mensajes, estuvo obsesionada con lo que decían dichos mensajes. Posteriormente, en la madrugada del día 21 de diciembre del año 2014, en la cocina de su apartamento, discutió con el señor Alejandro Campos y es momento que toma un cuchillo. También se cuenta con la entrevista
realizada por parte del Ministerio Público a Cristal Fernández, quien menciona que al llegar Raquel Castillo en la madrugada del día 21 de diciembre del año 2014 a su domicilio, le mencionó que la había regado y que le ayudara a hacer algo. También se cuenta con el parte informativo de Alberto Lavarrieta y de Javier Ibarra Vasco, quienes dicen que al entrevistar a Cristal Fernández les dijo que todo había sido un accidente, ya que Raquel Castillo se estaba defendiendo de su marido. Asimismo, se cuenta con una entrevista realizada por parte del Ministerio Público a la señorita Janina Domínguez, quien menciona que ha recibido llamadas por parte de Raquel Castillo Padilla, donde la insulta, la maldice y la amenaza por el hecho de que testifique en su contra por el homicidio de Alejandro Campos Rodríguez. Es por eso, su señoría, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso a Raquel Castillo Padilla por lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no encontrar causa de exclusión al delito de las establecidas en el artículo 15 del Código Penal Federal, esta Fiscalía nuevamente solicita se vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto, su señoría. Gracias. Por parte de la defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta defensa solicita se desestime la petición por parte del agente del Ministerio Público de vincular a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio a razón de parentesco, previstos y sancionados por los artículos 302 con relación al 323 del Código Penal Federal. Esto en base a lo siguiente. He de señalar, su señoría, que el MP está faltando el principio de objetividad y lealtad que le asiste a las partes, precisamente señalado en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que si bien es cierto, el MP señala los datos de prueba para acreditar el hecho y la probabilidad, dicha información es usada a la conveniencia del Ministerio Público, ya que él mismo sabe que en la carpeta de investigación no se encuentra con dato de prueba consistente en la entrevista a testigo que señale a mi representada, la señora Raquel Castillo Padilla, como la persona que presuntamente privó de la vida a su esposo. Para abonar a que usted, su señoría, no vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla, he de señalar primeramente que la entrevista realizada ante el Ministerio Público fue obtenida en violación a derechos humanos, esto de manera ilícita, debido a que se realizó sin la presencia de un defensor público o privado, derecho que le asiste como una persona probablemente responsable de la comisión de un delito, esto en conformidad a lo siguiente. Lo que establece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la garantía de que el imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor. Asimismo, se violentó el artículo 113 en su fracción segunda, tercera, cuarta, quinta y 11ª, que establece la garantía de ser asistido al momento de declarar. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece en su artículo 17 que el imputado tiene derecho a una defensa adecuada desde el momento de la detención hasta el final del proceso. Asimismo, el artículo 18 establece la garantía de que el imputado tiene derecho a ser informado. El artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el imputado tiene el derecho a declarar en cualquier momento ante el MP o un órgano jurisdiccional en pleno goce de sus derechos. Asimismo, el mismo ordenamiento establece en su numeral 125 que el imputado tiene derecho a una entrevista privada con su defensor antes de declarar. Es por tanto que la entrevista realizada a la señora Raquel Castillo Padilla no debe ser tomada en cuenta para vincularla a proceso y debe ser considerada como un acto nulo, esto en conformidad al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en violación a derechos humanos. Asimismo, su señoría, la Constitución mexicana, en su artículo 20, fracción A, nos establece que cualquier dato de prueba obtenida de manera ilícita no debe ser tomada en cuenta como un dato de prueba. Asimismo, la entrevista realizada a la señora Raquel Castillo Padilla no debe ser tomada en cuenta y debe ser considerada como un acto nulo. De igual manera, establecemos que la entrevista realizada a la señorita Janina Domínguez sobre la supuesta amenaza realizada por la señora Raquel Castillo Padilla no debe ser tomada en cuenta, debido a que la señorita Janina Domínguez no establece estar consciente de los hechos, saber qué es lo que pasó o haberse encontrado en el lugar de lo sucedido. De igual manera, la señorita Domínguez
no señala un dato que corrobore la supuesta amenaza, no señala un número telefónico donde supuestamente recibió la llamada y no deja un teléfono celular para que se extraiga dicha información. Tampoco, su señoría, se debe tomar en cuenta la entrevista realizada a la señora Cristal Martínez Fernández, toda vez que ella no se encontraba en el lugar de los hechos. Así, lo que declara que mi hoy defendida privó de la vida a su esposo como un acto de defensa son meras especulaciones, recalcando que ella no se encontraba en el lugar de los hechos. Así, su señoría, todos estos datos de prueba deben ser tomados en cuenta para no vincularla a proceso y dejarla en inmediata libertad. Así, lo que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se cumplen sus requisitos, esto es, que se acredite la probabilidad de que mi defendida cometió el delito o participó en su comisión, es que no hay indicios suficientes para suponer el día de hoy, su señoría, que usted deba vincular a proceso. Es tanto, su señoría. Gracias, defensa. Por parte de la Fiscalía, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicita que a la imputada Raquel Castillo Padilla se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, su señoría, esta prisión preventiva resulta ser oficiosa. Sin embargo, he de mencionar que por el tipo de delito que se persigue, existe riesgo de fuga, ya que la imputada podría presentar una condena que va de los 30 a los 60 años de prisión, por el delito de homicidio en razón de parentesco, basada en el artículo 302 con relación del artículo 323 del Código Penal Federal, así como el supuesto establecido en el artículo 168, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, ya que se actualiza el supuesto de riesgo de fuga por la imputada Raquel Castillo Padilla, solicito que considere la pena máxima que consta de 60 años de prisión. Asimismo, su señoría, el Ministerio Público se percató del riesgo que corre la testigo Janina Domínguez, que se basa en la carpeta de investigación del Ministerio Público, de la que es conocedor el defensor particular de la testigo Janina Domínguez. Estas amenazas se realizaron vía telefónica por parte de la imputada Raquel Castillo Padilla, donde la amenaza a ella y a su hijo por nacer. Estas amenazas se actualizan en el supuesto del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Supuesto que hace amenazas e insultos a Janina Domínguez. Así, su señoría, reitero la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 6 meses a la imputada Raquel Castillo Padilla. Es por tanto, su señoría. Gracias, Fiscalía. Por parte de la defensa, ¿algo que manifestar? Sí, permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta defensa le solicita que desestime la petición hecha por el Ministerio Público de imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, atendiendo a que mi representada cuenta con derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que es parte, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde señala el artículo 20, apartado B, fracción 1, que el imputado tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no haya una sentencia emitida por un juez. Su señoría, en el momento en que nos encontramos, es obvio que no hay ninguna sentencia en el cual se culpe a mi representada. Asimismo, el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde encontramos de nuevo el principio de presunción de inocencia, que establece que el imputado tiene derecho a que se le trate como inocente en todas y cada una de las etapas del procedimiento. Esto mientras no haya una sentencia emitida por un juez. Así también, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo número 8, apartado número 2, establece que todo inculpado tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se le culpe legalmente mediante una sentencia. Entonces,
Al imponerle a mi representada, la señora Raquel Castillo Padilla, una medida cautelar de prisión preventiva, se le estaría imponiendo ya una sanción. Se le estaría violentando los derechos de los cuales consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tratado Internacional antes invocado y así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, si bien es cierto que en el artículo 19 de nuestra Constitución señala la prisión preventiva de oficio en ciertos delitos, también es cierto que en el artículo 20 de esta misma Constitución, en su apartado B y fracción 1, se establece la presunción de inocencia. Por lo que esta defensa, señalando de conformidad con lo que establece también el artículo 133 en relación con el artículo número 1 constitucional y el tratado anteriormente invocado, solicita a su señoría defienda las garantías que mi representada tiene. Esta defensa solicita que no se le imponga la prisión preventiva y en lugar de esta se imponga una menos gravosa. Esta es, la defensa propone que esta sea la establecida en el artículo 155, fracción 1, que consta de que mi representada asista a firma cada 15 días. También la de la fracción 5, que establece que no salga del país o del lugar en el que reside la imputada. Lo anterior para garantizar las medidas cautelares y asegurar la presencia de mi representada durante el proceso y así evitar la obstaculización del mismo. Cabe resaltar que el nuevo sistema de procuración de justicia, de procuración e impartición de justicia, establece que la prisión preventiva es la última ratio, es una excepción, es la última medida cautelar que se debe de utilizar. Por tanto, exige esta defensa y solicita que no se le imponga la prisión preventiva y así haga caso a las propuestas que hace. Agregando por último que la Fiscalía no justifica el riesgo de Janina Domínguez, ya que no justifica ni argumenta con hechos reales dicha amenaza. Por tanto, su señoría, esta defensa solicita haga caso omiso a las declaraciones de la Fiscalía. Es cuanto. Gracias, defensa.